que ustedes lean. Es importante. Por ejemplo, la semana pasada yo les he puesto sobre los signos y los síntomas. No sé si habrán leído, no sé. Ojalá que sí, porque está más completo. Es una separata que está bien completo, donde donde habla sobre cada uno de los signos vitales. Entonces, ojalá que la hayan leído. Ya no vamos a ver eso ahora, porque el tiempo nos va a ganar, el tiempo nos gana el tiempo con ustedes. El otro grupo no nos gana el tiempo, porque son pocos. Listo. Acá, por ejemplo, este es un cuadro que ya le hemos mencionado varias veces, muchas veces, ¿no? Y esto es parte prácticamente de la historia clínica. ¿Quién de ustedes, viendo el cuadro, ¿no? ¿Me puede ustedes explicar sobre qué pueden dar algún conocimiento sobre ese cuadro? ¿Cómo lo pueden explicar ese cuadro? Está bien sencillo. A ver, cualquiera de ustedes, no sé. Si llamo, eso no contestan. A ver, la manito, ya. Ellos tres nada más. Cuatro nada más, ¿ah? Salas, uno, Pariona y... A ver, Salas, los cuatro nada Bueno, más. Miss, A ver, yo según la imagen puedo decir que la atención del paciente comienza con la amnesia y el examen físico y que ambos se complementan para llegar al diagnóstico y la conducta a seguir. Me parece importante porque muestra que estos pasos son la base para una adecuada evaluación clínica. gracias. Pariona, Sí, la imagen representa el proceso clínico básico para llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, tenemos en el primer ejemplo que tiene la anamnesis, que es la recopilación de la información del paciente, como los síntomas, sus antecedentes, su historia clínica, y luego se complementaría con el examen físico, donde ya se evalúan estos signos objetivos, como los signos vitales, y ambos ejemplos se integran y permiten al profesional llegar a un diagnóstico y a partir de esto ofrecer un tratamiento adecuado. perfecto. Gracias, lo has dicho todo. Valentín, Bueno, profesora, viendo todo, veo que tiene un propósito de garantizar que la atención médica sea completamente individualizada y segura, incluso si dos personas llegan a urgencias y terminan exactamente con el mismo diagnóstico, hay como que tipo variaciones, ¿no? Descubiertas durante la anamnesis o en su examen físico, lo que podría modificar por completo la conducta a seguir. ya, muy bien. Pultay, cuatro nomás, por favor, ya. Pultay. Sí, sí, profesora. La anamnesis, que es la entrevista del médico, es importante porque en ello va a recolectar datos del paciente y con lo que es para realizar el examen médico y llegar a un diagnóstico verdadero y dar un tratamiento específico. Ya, ok, estoy mandando esto, ya está. Listo. Ya, perfecto. Ya, listo. País, saltate la manito. Hoy, País, ¿qué pasó? Último momento. Ya, ve, País, para no cortarte. Con eso culminamos. Son conocimientos preliminares antes de realizar un diagnóstico, siendo importante mayormente la amnesia para el conocimiento de los signos y síntomas que tiene el paciente, como también dar conocimiento de cómo, cuándo, inicio y duración de... Perfecto. Listo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de la semiología cardiovascular? Es decir, ¿por qué los pacientes van a la consulta, ¿no? Cuando ellos piensan que tienen una afección a nivel cardiovascular. A ver, varías, Sí, profesora. Bueno, en la semiología, bueno, en ese tema de lo cardiovascular, lo más frecuente, bueno, sería relacionado al funcionamiento del corazón y la circulación. También podríamos encontrar lo que es el problema de la disnea, que es el problema de dificultad de respirar.
también asociado a un dolor torácico, que Ah, puede ser asociado a problemas como, digamos, se dice, creo que es isquemia cardíaca, si no mal recuerdo. Ah, bueno, básicamente eso podría... gracias. Has dado un buen aporte. Pariona, Sí, por los favor, tiene que principales, perdón, Pariona, tienen que intervenir los que hay muchos alumnos que no intervienen, ¿ah? Yo no sé. A ver, Pariona. sí, los principales síntomas serían dolor torácico, especialmente el tipo opresivo. También tenemos a la disnea, que algunas personas también presentan dificultades para respirar, las palpitaciones y además me parece que también hay un problema que es el edema, que es el hinchazón en los miembros inferiores por la gravedad Perfecto, y también la fatiga, ¿no? En algunos casos. perfecto. Mayo, Sí, bueno, entre los síntomas se encuentra como dolor de pecho, la falta de aire también involucra la tos nocturna también, el cual es importante porque así podemos ya saber qué es lo que está pasando el paciente y bueno, que sea hospitalizado y la gracias, perfecto. administración de... Ya, está bueno. Espinosa Díaz, Ujú. Sí, profesora. Por lo que había comentado mis compañeros, ¿no? Pues a los síntomas las personas van a consulta para los dolores cardiovasculares porque como es un órgano muy importante también, normalmente, bueno, van, por ejemplo, por lo que había mencionado, disnea, lo que es falta de aire, sentir que el pecho está cerrado, que les falta, pues, o sea, que se sienten ahogados, el dolor torácico, que, pues, o sea, a veces puede ser muy fuerte. O también creo que había eso también de las palpitaciones, que hay latidos a veces cardíacos que no son normales, ¿no? A lo común. ok, gracias. Oliveros, Castillo, ya no alza más la mano, ya ustedes están investigando, están buscando. La cosa es rápido contestar. Oliveros, La segunda pregunta, profesora. no, perdón, Cruces, ¿no? Sí, Cruz. A ver, Cruz, sí, también la segunda pregunta, cualquiera de los dos. Ya, está bien, profesora. Soy Cruces. Entonces respondo también la segunda pregunta porque la han dejado un poco de lado. Perfecto. Sobre, bueno, siento que el tema es útil pues para identificar los signos de alarma en los pacientes, puesto que muchas veces nosotros somos el primer contacto, ¿no? Entonces, así reconocer los síntomas como el dolor torácico o la disnea que habían hablado nuestros compañeros, pues nos ayuda bastante a ver las complicaciones graves y así poder evitarlas o evitar algún problema mayor. Y así también entendemos también nosotros un poquito más acerca de los fármacos cardiovasculares, ¿no? Podemos hablar un poquito acerca de eso. Perfecto, claro. Lo que le corresponde prácticamente a su carrera. Gracias. Mm, Ya, yo, profesora, a Oliveros. ver, Ya, rápidamente, Oliveros. es útil porque más que todo nos va a permitir reconocer los signos y síntomas de estas enfermedades eh, de forma más temprana, ¿no? Y cosa que va a favorecer una adecuada orientación terapéutica, ¿no? Y un seguimiento farmacológico también para esto. Claro. Importante también, ahora que vamos a ver, cuando hay opresión en el pecho, muchas veces se puede confundir con una angina o con un infarto. Entonces, por eso es importante lo que vamos a ver ahora. Y por último, Castillo. Ya, ahora sí entramos al tema. Bueno, en la primera pregunta, lo más común es que el paciente llegue con una molestia como dolor en el pecho, una presión de incomodidad, dificultad para respirar, sensación de latidos fuertes o irregulares, hinchazón en las piernas, cansancio fácil, mareos o incluso desmayos. Y a veces una coloración azulada en labios o piel son señales bastante típicas que pueden ayudar al doctor a sospechar que puede tener, qué está pasando con el paciente o en su corazón, incluso antes de hacer los exámenes. Y con la segunda pregunta,
Este tema es útil porque, como mencionó mi compañera, permite reconocer a tiempo las señales importantes de problemas del corazón, solo con la evaluación clínica sin depender de los exámenes desde el inicio. Y bueno, eso también, el curso nos ayuda a, como profesional también, orientar el diagnóstico, identificar los factores de riesgo y tomar decisiones rápidas. Perfecto, perfecto. Entonces, nosotros cuando hablamos de los síntomas, y usted ya bien lo ha mencionado, el dolor torácico, ¿no? Muchas veces el paciente te dice, es un dolor opresivo, como que algo estuviera sentado en mi pecho. También otra característica importante es que ellos tienen disnea, pero que usted ya lo sabe en ese punto también, disnea paroxística nocturna. En la noche, cuando ellos están descansando, tienen dificultad para respirar. Es otra característica importante que afecta al sistema cardiovascular. Otro también, usted lo ha mencionado, edema, sobre todo en los miembros inferiores, pero mayormente en ambos, derecho e izquierdo, ¿no? Siempre es en ambos. ¿Y qué cosa es edema? Líquido, ¿no? Líquido plasmático que escapa hacia el tejido intersticial. Entonces, yo como sé que es un edema, y eso lo hemos visto en lo que es fisiopatología, cuando uno presiona, se hunde por unos segundos. Y ese hundimiento tiene un nombre. ¿Se acuerdan? A ver, cualquiera, sin buscar nada. Se llama la fobia. Entonces, yo puedo decir, ¿por qué se me hincha el pie? Yo presiono, ¿no? Y se hunde un ratito mi dedo, ahí está presionado, cuando saco está hundido, se llama signo de fobia. Entonces, eso es edema. Rápidamente digo que es edema, que es salida de líquido plasmático hacia el tejido intersticial. Entonces, es otra característica prácticamente del sistema cardiovascular, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver. Al término de la sesión, por ejemplo, ustedes les he puesto un pequeño cuestionario, ¿no? Y eso lo van a hacer, no creo que en forma individual, ustedes son muchos, van a hacer en forma grupal, ¿ya? ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver la semiología del sistema cardiovascular, pero vamos a enfocarnos en la anamnesis, ¿no? Motivos de consulta, vamos a ver también lo que nos corresponde, el examen físico, inspección, palpación, percusión y auscultación. Bien, esto yo les coloqué en la primera PPT, en reflexiones, y esto es importante, ustedes mismos lo han dicho. La anamnesis, que es el interrogatorio, ¿no? Más el examen físico, también puntero. Ya. Más el examen físico, en conjunto va a dar el diagnóstico y la conducta. Ya vimos la semana pasada qué cosa es diagnóstico y cómo yo voy a afrontar, ¿no? ¿Qué conducta voy a seguir para el paciente? La anamnesis hemos visto ya que tiene un conjunto de elementos, ¿sí? La edad, el sexo, y vamos a ver también por qué es importante en la semiología cardiovascular cada uno de estos datos. Ahora, según la OMS, las muertes en primera instancia son del sistema cardiovascular. Personas que sufren del sistema cardiovascular. Entonces, acá vamos a ver también la edad, lógicamente. Entonces, no es lo mismo un niño de un adulto. Eso lo vamos a ver. Y el examen físico también es inspección. Yo estoy observando al paciente. Si yo veo que tiene signos de cianosis, un color amoratado, morado, ¿no? Sobre todo en los dedos. Entonces yo estoy pensando ya que algo puede tener.
Entonces, es importante por eso estos dos para llegar finalmente a un diagnóstico y qué voy a hacer con mi paciente. Bien, vamos a ver la edad, el sexo, la raza, la profesión también es importantísimo. Personas que están sentadas todo el día en una computadora o los que trabajan en oficina, ¿no? No tienen movimiento, o los que son gerentes, tienen demasiado estrés, también involucra al sistema cardiovascular. Antecedentes patológicos, antecedentes familiares, condiciones socioeconómicas también, y hábitos de vida. Vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, como lo decía antes, en la edad. En una edad pediátrica y una edad adulta no es lo mismo. No es lo mismo, porque un paciente pediátrico, mayormente los niños presentan cardiopatías congénitas, la llamada tetralogía de Fayot, mayormente son los niños. Pero también los niños son más vulnerables a infecciones. Entonces, si no se trata, por ejemplo, de un niño, ¿no? Infecciones a nivel de las vías respiratorias puede provocar una endocarditis bacteriana en el niño. Entonces, en cambio, en un niño no sufren tanto de infartos. Los adultos sí. Los adultos sí sufren más de infarto agudo de miocardio. También de que sufren de valvulopatías. Las válvulas también se van degenerando. Hipertensión arterial y otras enfermedades como puede estar relacionado con aterosclerosis, accidentes cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. Entonces, es importante por ello pensar, ¿no?, en el diagnóstico probable que lo voy a dar al paciente. Si es un niño, no le voy a poner infarto, ¿no?, porque es un niño que mayormente ellos no sufren tanto el infarto, pero sí las personas adultas. Entonces, el primer factor importante es la edad. El sexo. El sexo, hombres y mujeres. En los hombres son ya artículos que se ha escrito y que está dado ya. En los hombres tienen más eventos a sufrir arteriosclerosis, como también infarto agudo de miocardio, enfermedad arterial periférica y también accidentes cerebrovasculares. Esto es en el hombre. Para el paciente varón, miren, para el paciente varón, según los estudios, el infarto más temprano está por debajo de los 45 años. En cambio, para las mujeres es por debajo de los 55 años. Las mujeres tienen mayor incidencia en sufrir estenosis, quiere decir estrechamiento de las válvulas.
y también prolaxo a nivel de la válvula mitral. Prolaxo es protrusión, salida. Entonces, las mujeres somos menos frecuentes en sufrir infarto, pero cuando se dice menos frecuente no quiere decir que nunca me va a dar, ¿no? Pero según la estadística, más sufren los varones que las mujeres. Tanto las arteriosclerosis como los accidentes cerebrovasculares, infarto agudo miocardio y enfermedad arterial periférica. Cuando hablamos de arteriosclerosis, este punto lo hemos tocado muchas veces en el curso de fisiopatología, son los vasos que se van a engrosar. Las paredes de los vasos se van a engrosar y se van a endurecer, ¿no? Y por lo tanto, el flujo sanguíneo va a estar un poco restringido, no va a dar en una forma laminar, ¿no? Va a estar un poco restringido, y eso lógicamente va a ser mucho más lentos y llegar la sangre mucho más lenta a los órganos y tejidos. ¿Se acuerda? Cuando hablamos de aterosclerosis, mira, AT, ya no con la R, AT, es de placas de ateroma. Entonces, es cuando no de arte, por eso muchas veces, a veces se confunde arteriosclerosis con aterosclerosis. Esto es endurecimiento de la pared. Y esto mayormente es algo que conforme pasan los años se da, ¿no? Pero la aterosclerosis es cuando se forman placas de ateromas, ¿no? Compuesto por lípidos, ¿no? Compuesto colesterol, se va formando placas de ateroma y esa placas de ateroma va pues a obstruir todo el vaso sanguíneo. Como obstruye, no puede pasar la sangre y puede producir isquemia, puede producir infarto y también infarto agudo de miocardio. Entonces, son dos cosas, arteriosclerosis y aterosclerosis. La aterosclerosis produce infarto, también produce infarto agudo de miocardio. Por eso es importante. La aterosclerosis no es que viene de la noche a la mañana. Eso es algo progresivo. Por eso es importante, ustedes jóvenes, que están jóvenes, muchas veces comen alimentos que tienen demasiada grasa, demasiado lípido, demasiado colesterol. Y eso se ve formando poco a poco y recién se manifiesta a partir de los 50 años, más o menos. Ahí se manifiesta. Entonces, por eso es importantísimo esto. Y la arteriosclerosis, ¿no? Se da pues en pacientes diabéticos, son más propensos a ellos, ¿sí? Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, ¿no? Y son factores de riesgo para que sufran una arteriosclerosis. Bien, entonces las mujeres son más propensas a sufrir estenosis, estenosis, lo que vamos a ver ese término ahora después, es estrechamiento de las válvulas, una válvula demasiado estrechada. Bien, entonces por eso es importante ver todo eso en el paciente, en la hora de la anamnesis. ¿Es mujer? Ah, ya. ¿Es varón? Ah, ya. Entonces más o menos ya uno tiene cierto conocimiento. La raza también. La raza negra, o la raza, llaman raza afroamericana, ellos tienen mayor predisposición. No es que a todos les va a dar, pero tiene mayor predisposición a sufrir hipertensión arterial esencial. ¿Por qué dicen esencial? Que es lo que es primero, ¿cómo lo puedo explicar? Esencial se le dice también primaria o también se le dice también idiopática.
El término idiopático ya usted lo conoce. Una etiología idiopática quiere decir que no hay una causa en sí, ¿no? Entonces, y esta hipertensión arterial esencial más o menos oscila entre 140 a 90 milímetros de mercurio en la raza afroamericana. Entonces, no en todos, pero sí tiene mayor predisposición la raza afroamericana. ¿Qué más? Ellos sufren más de diabetes, accidentes cerebrovasculares, miocardiopatías restrictivas. Esta es una enfermedad donde el músculo cardíaco, es decir, la parte del miocardio, está demasiado duro. Es un endurecimiento del músculo cardíaco y genera, pues lógicamente genera alteración de la fuerza al corazón. Y también la raza afroamericana tiene mayor predisposición a sufrir anemias. Anemia, ¿pero qué tipo de anemia? Drepanocítica. La anemia drepanocítica mayormente se le conoce como anemia falciforme. Así se le conoce mayormente. Entonces, esta anemia es prácticamente hereditaria, donde los glóbulos rojos están deformes. Es una alteración de la sangre. Entonces, es importante por eso, si la persona es de raza afroamericana, yo tengo que entender que tiene mayor predisposición a todo esto. Hipertensión, diabetes, accidentes, que el músculo cardíaco está demasiado endurecido, duro, ¿no? Por eso, por lo tanto, hay cierta alteración de la función del corazón y sufren de anemia. Eso en cuanto a la raza. Mencioné también antes sobre la profesión, ¿cierto? Personas que están demasiado estresadas, sobre todo los que tienen cargos gerenciales, ellos tienen mayor agravamiento de cardiopatía coronaria. Entonces, el estrés laboral es importante también preguntar en qué trabaja. Porque el estrés laboral, hay artículos científicos, el estrés laboral facilita el desarrollo de patologías coronarias, sí o sí. Eso es importante entender. Son grupos el de riesgo. También la personalidad de cada persona también influye bastante. Personas que son ansiosas, personas que están siempre estresados, pensando. Hay personas que son así, ya su personalidad es así, que están siempre pensando qué es lo que voy a hacer ahorita, qué lo voy a hacer más tarde. Entonces, están siempre en actividad, no están descansando, siempre están en actividad. Entonces, ellos tienen mayor predisposición, ¿no? Una predicción elevada prácticamente para sufrir patologías cardiovasculares. Entonces, importante mencionar en qué trabaja usted, a qué se dedica usted. Entonces, yo ya estoy pensando qué es lo que puede tener el paciente. Bien. Antecedentes personales, quirúrgicos, ¿no? ¿Qué cirugías ha tenido? Y ustedes también mencionaron lo que es los fármacos, ¿cierto? ¿Qué fármacos toma? Muchos de esos fármacos pueden ser cardiotóxicos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los fármacos cardiotóxicos? Ustedes ya lo saben ya. Ibuprofeno, ¿no? La acitropina,
si no me acuerdo nada más, no sé, hay varios. Diclofenaco. Entonces, ¿qué fármaco está tomando actualmente el paciente? ¿Qué enfermedades tiene de base? Insuficiencia cardíaca, trastornos renales también involucra, ¿no? O trastornos psicológicos. Si ha tenido transfusiones. Ahora, si hay un grupo que es más riesgo de cierta patología, cuando hablamos de la epidemiología. Hay grupos que tienen más riesgo a ciertas patologías, antecedentes personales. Bien, aspectos socioeconómicos. Las personas, acá hay desfavorables y favorables. Las personas con dificultades económicas son más propensos a infecciones, pues. O no hay medios económicos buenos, no se alimentan bien, no tienen una buena vivienda, un buen trabajo, paren estresados, paren, etcétera, etcétera. Entonces, personas con dificultades económicas son más propensos a infecciones, ¿no? Ejemplo, infecciones el de Chagas. Esta es una enfermedad parasitaria, ¿no? Que se da en forma sistémica y es crónica. Fiebre también tifoidea, fiebre reumática. Esta fiebre reumática es consecuencia de un mal tratamiento, ¿no? Que ha tenido el paciente. Si ha tenido una faringoamigdalitis estreptocócica y no ha sido bien tratada por los mismos medios económicos que no tiene, ¿no? Porque eso hay que tratarla así de golpe. Entonces, si ha sido maltratada, puede ser devastador para el corazón y da una fiebre reumática. Paciente con desnutrición también, ¿no? Si no hay medios económicos, no hay una buena nutrición, hay un imbalance nutricional. El término ahorita es imbalance nutricional, ¿no? Consumo de tóxicos también. Entonces, todo esto es importante, el socioeconómicos. En lo que es condiciones favorables, por ejemplo, en cambio, personas que llevan una dieta occidental, ¿no? Que es rica en grasas saturadas, personas también que están sedentarias, que no están en movimiento, ¿no? Esas personas que están sedentarias, por ejemplo, ¿a qué están predispuestos? A la lipidemia, ¿no? Personas que tienen rica en grasas y están siempre en ninguna actividad, tanta grasa y están inactivos, ¿no? Predisponen a la lipidemia, que es una enfermedad progresiva, no se da de la noche a la mañana, donde se forma tejido graso, sobre todo en las mujeres. En las mujeres es donde más se acumula tejido graso, ¿no? En las piernas y los brazos. Ahí se acumula más tejido graso. Entonces, estas personas pueden tener también, ¿no? Ciertos eventos de síndromes coronarios agudos, ¿no? Entonces es importante esto. Hay socioeconómicos favorables, sí, tiene mucho más economía, pero ellos comen ya diferente. Y también hay riesgo para ello. Hábitos de vida. El comportamiento de la persona
¿no? Es lo que uno tiene que preguntar al paciente. ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué es lo que hace usted? Ejemplo, el tabaquismo, ya ustedes lo saben, ¿no? El tabaquismo es importante como factor de riesgo, pero está en número 1 acá, de prevención de enfermedades cardiovasculares. El tabaquismo, el cigarro, ¿cuántos cigarrillos consume diario? Personas que a veces fuman 2, 3 cajetillas diario, no solamente para el sistema cardiovascular, sino también para el sistema respiratorio. Entonces, esto es importante como factor de riesgo de prevención de enfermedades cardiovasculares. El alcohol igual. La dieta también. Hemos mencionado, si el paciente tiene obesidad, ¿no? Como consecuencia de su mala alimentación, también es importante decirle al paciente cuál es tu estilo de vida, cuál es tu hábito de vida. Ya uno está sabiendo qué es lo que puede tener el paciente. La personalidad también, ya hemos mencionado en antes también eso, el uso de drogas intravenosas, ¿m? y la actividad física. Todo esto nos va a dar ciertas pistas y nos permiten indagar mucho más fácilmente de lo que puede padecer el paciente. Entonces, todo esto está en la parte de la anamnesis y el sistema cardiovascular. Antecedentes familiares también, ¿no? El hecho que tengan cierto tipo de familia, cierto tipo de pariente que haya tenido una muerte súbita. Preguntar. Entonces, ya es algo ya de factor genético, ¿no? Entonces, hay cierta predisposición. Entonces, importante preguntar. También puede ser también que tienen algunos familiares que sufren de hipertensión, diabetes, mellitus, dislipidemia. La dislipidemia es un trastorno de los lípidos, ¿no? También hay que preguntar, importante, si han tenido alguna alteración electrofisiológica. Cuando hablamos de alteración electrofisiológica, estamos hablando nosotros de si ha tenido algunos exámenes, sus parientes, ¿no? De actividad eléctrica al corazón y por qué le han hecho, ¿no? Entonces, podría ser, ¿no? Como una señal, ¿no? Que hay pacientes que sufren, familiares que sufren del corazón. Si hay también ciertas enfermedades, también es importante, enfermedades que tienen artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y las conectivopatías, quiere decir enfermedades del tejido conectivo. Entonces, son enfermedades inmunológicas. Si alguno de sus familiares sufre de ello. Entonces, todos esos puntos que estoy mencionando son antecedentes familiares. Tengo que preguntar, indagar al paciente si han tenido infarto agudo miocardio o hay algunos parientes que sufren de las válvulas, llamadas valvulopatías. Entonces, todo esto son importantes que nosotros tenemos que preguntar al paciente en el interrogatorio, ¿no? Para siquiera darnos una idea de dónde enfocarnos. Antecedentes familiares. Bien. A ver, el otro. Motivos de consulta. Y esto ya ustedes ya lo han mencionado, ¿no? El motivo de consulta mayormente es por
disnea, ¿no? ¿Por qué viene el paciente? El paciente no va a venir ahí porque no, tiene que haber un motivo. Disnea, dolor torácico, el síncope, eso lo vamos a ver ahorita, qué cosa es síncope y qué cosa es lipotimia. Son dos cosas diferentes. Las palpitaciones, cianosis, coloraciones un poco amoratadas o tos. Entonces, todo eso es motivo de consulta. Vamos a ver ahorita un ratito. La disnea, por ejemplo. El paciente, ¿cómo lo define? El paciente define, ¿no? Doctor, parece que me estoy ahogando. Tengo el pecho cerrado, me falta el aire. Ellos no le van a decir tengo disnea, lógicamente, ¿no? Me falta el aire, tengo el pecho cerrado, estoy tranquilo, estoy durmiendo y me estoy ahogando y tengo que levantarme rápidamente. Entonces, esto es una sensación subjetiva de falta de aire. Entonces, los pacientes pueden manifestar de muchas formas, como ya les he mencionado esto. Otros dicen sed de aire. Entonces, todo esto significa disnea. Y la mayoría de las veces, ¿no? La forma más evidenciable de todos de encontrar en el examen físico sería a través de la taquimia. Entonces, la mayoría de las veces nosotros lo encontramos en la taquimia. ¿Y qué es taquimia? Una respiración muy, muy rápido, ¿no? Que además que hay alteración de la frecuencia normal de la respiración. Entonces, eso es lo que encontramos mayormente en los pacientes, una taquimia. Eso lógicamente se hace en el examen físico, ¿no? En ese momento, ¿no? Uno está, ya lo han visto ustedes en el video cómo se puede evaluar eso. Entonces, la disnea, sensación de falta de aire, sed de aire, así lo llaman ellos, ¿no? Es una de los que viene el paciente mayormente. Ahora, ¿cuáles son los tipos de disnea? Disnea paroxística nocturna. Este es un signo prácticamente de insuficiencia cardíaca, este de acá. Como ya les he mencionado, estos pacientes están durmiendo y se despiertan por la noche porque tienen dificultad para respirar. Entonces, cuando viene el paciente, doctora, yo estoy durmiendo tranquilo, pero después en la noche tengo que levantarme rápidamente porque no puedo respirar. Y eso es la disnea paroxística nocturna. Ortopnea, también insuficiencia cardíaca. En la ortopnea es la disnea que nos da cuando estamos acostados o de cúbito supino, en cualquier momento. La platinea es lo contrario, cuando estamos parados o cuando estamos sentados. Sentados se dice una posición sedente. Cuando ustedes lean los libros, dice posición sedente. Es una posición que yo estoy sentada. Entonces, en esto hay dificultad también, cuando está sentado el paciente o está parado, en otras palabras. La trepopnea es una variante en el cual un lado, ya sea de cúbito lateral, nos causa disnea. Particularmente cuando nos acostamos sobre el lado que tenemos patologías, sobre todo patologías pulmonares. Es decir, si
el más afectado, por ejemplo, en el paciente, es el pulmón izquierdo y nos acostamos de ese lado, se tiene disnea. Entonces, será mejor acostarnos sobre el lado derecho, el otro lado, ¿no? Si se acostó en el lado izquierdo, el otro lado, para no sentir esa dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque la gravedad mejora la perfusión en los vasos. Y esa disnea llamada de reposo-esfuerzo, esa es la más clásica. Cuando uno hace esfuerzo, corre o hace demasiada gimnasia, tiene pues cierta dificultad al final respiratoria. Entonces, estos son los tipos de disnea. Bien. A ver, vamos a ver. Ahora, el otro motivo es dolor torácico. El dolor torácico no solamente se va a deber por causas del sistema cardiovascular. Las causas pueden ser varias: cardíaco, aórtico o también de músculo esquelético. No tiene que ver nada con el corazón, pero el músculo esquelético le está doliendo justamente en el pecho y menciona dolor torácico. Puede ser también por pulmonar. Puede ser también cutáneo, la piel mismo. Digestivo también. O muchas veces psicógeno, ¿no? Que él piensa que le duele, siempre le duele, le está doliendo en esa zona. Entonces, pero la causa más frecuente del sistema cardiovascular es pues dolor torácico. Entonces, el dolor torácico puede ser de diferentes causas, pero la causa más frecuente es sistema cardiovascular. Entonces, en conclusión, no todo lo que es dolor torácico es infarto o angina, porque hay muchas causas que ya les he mencionado ya: músculo esquelético, pulmonar, cutáneo, digestivo también, pues, psicógeno. Entonces, esto es importante porque muchas veces uno dice, me duele el pecho, es el corazón, ¿no? Entonces, es importante mencionar esto. Ahora, a ver. Ahora vamos a hablar sobre infarto agudo. El infarto agudo. El infarto agudo, ya hemos estado mencionando varias veces que se da como un dolor, ¿no es cierto? Y es lo más común en el sistema cardiovascular. Entonces, acerca del dolor del infarto agudo, es importante conocer esto. Es un dolor típico, es un dolor opresivo, es un dolor agudo, retroesternal o llamado también precordial. Entonces, cuando nosotros hablamos de un infarto agudo, es importante que tenga estas características. Mayormente, no en todos, suele acompañarse de náuseas, vómitos, diaforesis, que hay una sudoración excesiva en el cuerpo. El paciente está sudando, ¿no? En todo el cuerpo. Y sensación de muerte. Sensación de muerte. ¿Por qué se da todo esto? Porque son síntomas de respuesta vegetativa simpática. Y también hay un signo característico, signo de Levi. Este signo de Levi es cuando llevamos el puño, vemos acá, estamos viendo el gráfico,
llevamos el puño al pecho. ¿Por qué? Porque tenemos dolor. Y este dolor se puede irradiar a múltiples zonas, a los miembros superiores, a nivel mandibular, a la mandíbula, al cuello, al hombro y al epigastrio. Acá está el epigastrio. ¿Por qué está con más negrita? Porque muchas veces se confunde con problema del sistema digestivo, porque tiene dolor en esta zona. El epigastrio prácticamente es la parte superior del abdomen. ¿Y dónde está? ¿Qué cosa hay en el epigastrio? Ustedes ya lo saben eso, ¿se acuerdan? Se ha hecho por cuadrantes en el otro curso. Entonces, en esa zona, en el epigastrio, está el estómago, está el hígado, está el páncreas. En otra palabra, es una región abdominal. Entonces, muchas veces se confunde con una dolencia a nivel sistema gastrointestinal, cuando es algo que hay que actuar de inmediato, porque el paciente le está dando un infarto agudo. Esto dura más o menos es mayor de 20 minutos, perdón, y es constante. No es que empieza el dolor y desaparece, no. Duración mayor a 20 minutos y es un dolor constante, constante, constante. Entonces, importante mencionar esto. Mayor a 20 minutos y es constante. Y va a ir aumentando, ¿no? Y el paciente, lo típico es que no se queda quieto porque le duele, pues. Por lo tanto, no se halla a sí mismo. Entonces, esto es lo que marca en realidad que es un dolor cardíaco. Es un dolor cardíaco. Ahora, hay cierta diferencia que muchas veces se confunde. Hay dolor cardíaco tipo anginoso y otro tipo isquémico. El isquémico es lo que acabamos nosotros de decir, mayor a 20 minutos, ¿no? Que el paciente no se queda quieto. Inclusive no responde a los vasodilatadores. Entonces, no alivia tampoco con los narcóticos. En cambio, si es un dolor cardíaco anginoso, ¿no? Anginoso, el dolor es mucho más corto en duración. Es mucho más corto, no es mayor de 20 minutos. Y el paciente, si es anginoso, el paciente queda prácticamente quieto, ¿no? Porque el reposo le alivia todos los síntomas y puede desaparecer, ¿sí? Con los medicamentos. Mayormente se usa la nitroglicerina, ¿no? Entonces, esa es la diferencia del dolor. Puede ser tipo anginoso o puede ser ya prácticamente isquémico. Esto ya es isquémico ya. El infarto agudo es isquémico ya. Importante el signo de Levi. Entonces, de emergencia, rápidamente se le lleva al paciente a los centros asistenciales. Es de mucha emergencia. Bien, descansamos 10 minutitos, ¿sí? ¿Les parece? Que no se me cansen, por favor. ¿Qué horas son? Ya son 10, a ver, 10:40 va a ser. Descansamos 10 minutos, ¿ya? ¿Listo? Está bien, profesora.
Ya chicos, ¿listo? ¿Estamos ahí? Ya nos hemos parado, hasta un poquito de líquido, agüita. Es importante hidratarnos. Y ya está. Ahora sí estamos ya. Listo. Traje mi agua. Listo. Entonces, esto ya lo hemos entendido del dolor torácico. Ahora, hay dos términos que son importantes que ustedes lo puedan identificar cuando hablamos de síncope y lipotimia. El síncope es la pérdida súbita y transitoria de la conciencia. Eso lo van a escuchar ahorita también en un video, si no me equivoco, y un gráfico también. Y la hipotimia, pérdida parcial de la misma. Hay un síndrome llamado síndrome de Stockett-Adams. Este síndrome ocurre cuando el paciente tiene ya bloqueos ventriculares, bradicardias. Entonces, en estos sí tiene convulsiones, ¿no? Mayormente de 10 a 20 segundos en los pacientes. Se llama síndrome de Stocking-Adams. Ahora vamos a mirar en esta otra PPT la diferencia muy entendible sobre estos dos. El síncope. El síncope es la pérdida súbita y temporal del estado prácticamente de conciencia de la persona, con ausencia del tono postural y con recuperación espontánea. Acá se recupera espontáneamente sin necesidad de hacerle ningún nada eléctrico ni nada químico. Esto constituye más o menos del 1 al 6% de los internamientos hospitalarios, ¿no? Y es un 3% como consulta en el área de urgencias. ¿Cuáles son las causas, por ejemplo? Inestabilidad motora refleja, hipotensión, enfermedad neurológica, gasto cardíaco disminuido, histeria de conversión o trastornos de conversión y hipoglucemia. La lipotimia es una sensación de desvanecimiento, pero acá no llega a perder el estado de conciencia, a diferencia del otro. Este síntoma, por lo tanto, es parecido al síncope. La única diferencia es que es de menor gravedad o intensidad, ya que no produce pérdida de conocimiento leve, donde el paciente dura más tiempo desvanecido. Las causas también hipoglicemia, golpes de calor, ¿no? Pacientes histéricos o alteraciones electrolíticas. En la lipotimia tiene algunas sintomatologías prodrómicas en la lipotimia, ¿no? El paciente ya se siente un poco con que se quiere desvanecer, que tiene un poco de cansancio, tiene un poco de vértigo, sudoración. Entonces, en la lipotimia sí se presenta un poco de ciertas características, vértigo, sudoración, ¿no? Entonces, donde más o menos se llama síntomas prodrómicos. Ya más o menos algo me está pasando y ya me quiero desvanecer, ¿no? Sensación de desmayo, ¿no? Entonces, eso es importante entender. En cambio, en el otro no. Acá hay un video que ya lo puse también, ojalá que se pueda oír. A ver, por favor, escuchen este video. Predictor de una... Badía es cardiólogo y pertenece a Top Doctors, el selecto círculo de médicos de primer nivel de España. Como experto en síncope, nos explicará los detalles de su tratamiento. ¿Qué pasó? Y acá. ¿Qué es un síncope? Ay. En el lenguaje habitual se entiende por síncope a cualquier pérdida de conciencia. En términos
Ay, disculpe un ratito, pero no sé qué pasó acá. Voy a compartir otra vez un ratito y voy a... Hora apurada, mi dedito se movió. Ya, ahora sí. Ya está, ahora sí. Ahora sí. Please, disculpen, por apurada movió un dedito. Ya, ahora sí. Vamos a aumentarlo. Ya. Predictor de una futura muerte súbita. Badía es cardiólogo y pertenece a Top Doctors, el selecto círculo de médicos de primer nivel de España. Como experto en síncope, nos explicará los detalles de su tratamiento. ¿Qué es un síncope? En el lenguaje habitual se entiende por síncope a cualquier pérdida de conciencia. En términos médicos se define el síncope como aquella pérdida de conciencia con recuperación espontánea y que se origina por una disminución global de la tensión arterial y por tanto de la perfusión o el riego cerebral. ¿Cuáles son las causas principales de un síncope? Tres serían fundamentalmente los grupos causantes del síncope. En primer lugar sería el síncope neuromediado, el síncope reflejo, el síncope vasovagal, todos ellos son términos sinónimos en los cuales se produce una bajada de la tensión arterial que produce los síntomas. En segundo lugar estaría la hipotensión ortostática, es decir, cuadros de bajada de tensión al adoptar la postura de pie. Y en tercer lugar serían los síncopes de origen cardiológico, los síncopes cardiogénicos. ¿Por qué entra en el ámbito de la cardiología? En dependencia del grupo de edad que se considere y el contexto que se analice, se estima que entre un 5 y un 25% de los síncopes tienen origen cardiológico. Esto tiene una gran importancia por un doble motivo. En primer lugar, porque el síncope puede ser predictor de una futura muerte súbita y por tanto la indicación es obvia de la obligación de una identificación correcta, de la identificación causal del origen de ese síncope. Y en segundo lugar, el síncope cardiológico tiene la contraprestación de que puede tener un tratamiento específico, directo, que puede prevenirnos esa futura muerte súbita o prevenirnos las consecuencias clínicas del síncope como tal, mediante distintos tratamientos, sean farmacológicos, intervencionistas o mediante implante de dispositivos. ¿Cuáles son las principales pruebas a realizar en el paciente con síncope? El estudio del síncope debe iniciarse siempre con una historia clínica completa, con un interrogatorio dirigido por un profesional especializado en este tipo de temas. Este interrogatorio dirigido nos pondrá sobre la pista de las pruebas complementarias que van a ser necesarias para realizar y que con total seguridad incluirá el electrocardiograma, el ecocardiograma y otras de índole semejante. Sobre la base de sospecha de un origen cardiológico o no, es decir, tras confirmar o excluir la existencia de una enfermedad cardíaca subyacente o unas alteraciones eléctricas del electrocardiograma sutiles, pero que pueden ponernos en la pista de un origen arritmológico del síncope, concluiremos el proceso del estudio diagnóstico del síncope con otra serie de pruebas complementarias. ¿Qué opciones de tratamiento tiene? El tratamiento del síncope depende de la causa que lo produce. En síncopes de origen neuromediado, en síncopes reflejos, se recomienda una serie de normas generales de prevención y actuación para evitar esa hipotensión, esa caída tensional. Cuando el origen del síncope es cardiológico, debemos atender el origen puntual y establecer un tipo de tratamiento quirúrgico del tipo que sea.
Cuando se trata de síncopes de origen arritmológico, dependerá de cuál es la arritmia en cuestión que produce los síntomas, si produce un bloqueo cardíaco por el implante de marcapasos, si se trata de taquiarritmias, ritmos rápidos ventriculares. El planteamiento muchas veces vendrá determinado por el implante de un dispositivo específico denominado desfibrilador implantable, en el sentido de prevención de las potenciales consecuencias de ese síncope, que podrían ser una muerte súbita, además de tratamientos farmacológicos quizás coadyuvantes en muchos de esos casos. Bien, es un video bastante interesante que miren, ustedes bien han escuchado que el síncope puede dar muerte súbita al paciente. Ojalá que lo puedan escuchar con mayor tranquilidad después. Las clases están colocadas. El otro punto importante es cianosis, ¿no? Cianosis, pues es una coloración mucho más oscura, mucho más violácea del tejido. Hay dos tipos de cianosis, pulmonar y cardíaca. La pulmonar se le llama también central y sobre todo se ve pues a nivel de los labios, ¿no? Cianosis pulmonar a nivel de los labios, un color amoratado. Y la cianosis cardíaca es periférica. Este le llaman pulmonar central y la cardíaca le llaman periférica. Se observa más a nivel de los dedos, y ahí está, mucho más violáceo, amoratado. Esto se da como consecuencia a la falta del gasto cardíaco, hiperfunción a nivel distal. Entonces, esto es importante. Muchas veces el mismo paciente no se da cuenta. Se da cuenta sus familiares, qué te pasa con el dedo. Entonces, este es un signo característico que algo está pasando en el paciente, en este caso a nivel cardíaco. Y este es el otro que es pulmonar, ¿no? Que le llaman también central, pero más se ve a nivel de los labios. Otro punto importante. Yo ya no le he colocado acá, ustedes también lo dijeron. Otro motivo de consulta es pues palpitaciones, ¿no? Sensación de incómoda de latidos cardíacos, late rápidamente. El otro es edema, que también como ustedes lo han mencionado, ¿no? Es otro motivo de consulta. Bien, ahora sí vamos a enfocarnos al examen físico. Ya ustedes saben que tiene cierta característica: inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿Cierto? Esa es parte de la semiología para analizar al paciente, ¿no? Primero la anamnesis y luego el examen físico. Son pasos importantes. Entonces vamos a ver ahora inspección. La inspección es observar al paciente. Hay pacientes, yo no le he puesto acá el gráfico, hay pacientes que tienen unas manchas purpúricas, ¿no? Unas manchas de color púrpura. Y eso uno inspecciona, mira al paciente y es característico que este paciente tiene o ha tenido una infección por endocarditis. También a nivel de la oreja, ¿no? Hay unas pequeñas líneas a nivel de la oreja. Eso también está relacionado con riesgo cardiovascular. Ahora, vemos ahora el examen físico, vemos ahora el tórax. El tórax, hay un tórax con una depresión central, ¿no? O puede haber un tórax al contrario, un tórax elevado, prominente. Es característico que tiene más predisposición a múltiples cardiopatías. Este tipo de tórax. ¿No? Ingurgitación también. Pacientes que tienen esta vena yugular que está muy distendida, ¿no? Esto también es importante observar al paciente.
Miren la vena yugular, está demasiado tiesa, distendida. Esto nos habla que la sangre no pasa a suficiente velocidad. Entonces, características. Otra característica también importante es la fascia del paciente. Miren la fascia del paciente, el rostro del paciente. Este se llama fascia mitral, ¿no? Donde el paciente tiene una patología, la válvula mitral, sobre todo estenosis, estrechamiento. ¿Por qué? Porque se observa cierta coloración rojiza a nivel de la mejilla, a nivel de la nariz. Y en cambio, los labios, las orejas, es cianótico. Entonces, este fascia mitral tiene 3 colores, ¿no? El color azulado, el blanco, está en toda la cara, y el color rojizo. Entonces, importante observar al paciente. Entonces, uno ya está pensando, ¿no?, que tiene una fascia mitral y por lo tanto hay una patología en la válvula mitral. Entonces, características importantes. Los dedos también, dedos de palillo de tambor. Este puede ser en realidad más importante en semiología respiratoria, pero también se da en semiología cardiovascular. Bien, la palpación. El otro es inspección, ¿no? La palpación, uno palpa con las manos, ¿no? Puede ser uno o las 2 manos. Acá se encuentra en realidad el punto máximo de impulso, cuya sigla es PMI. Se llama pulso máximo de impulso. Este es el sitio donde se siente más fuerte el latido cardíaco. El frémito es la sensación de vibración táctil que podría escucharse sobre todo en los soplos. Entonces, el frémito es una sensación de una vibración táctil que uno está palpando, pero se escucha en los soplos. Entonces, acá, por ejemplo, acá está haciendo la palpación para escuchar el punto máximo de impulso, donde, por ejemplo, en pacientes adultos está entre la quinta y el sexto espacio intercostal. Entonces uno aprieta y se escucha el punto máximo de impulso del corazón. Pero hay cierta característica. En pacientes delgados, por ejemplo, el corazón está más al centro, más en el medio, y ahí se tiene que palpar el punto máximo de impulso. En pacientes delgaditos. En pacientes un poco más anchos, puede estar mucho más a la izquierda. Entonces, es dependiendo a la contextura del paciente, ¿no? Muchas veces también cuando uno palpa también puede palpar fracturas, ¿no? Encontrar fracturas previas, ¿no?, a nivel de la caja torácica. Entonces, esto es importante, encontrar el punto máximo de impulso. La percusión. La percusión en realidad no se hace en el sistema cardiovascular. No hay golpe. Todo aquel que quiera diseñar el corazón con la percusión pierde su tiempo y se engaña a sí mismo, porque no se da. No hay los golpes que normalmente se da cuando hablamos de percusión. La auscultación sí es un punto importantísimo, la auscultación. En realidad, la auscultación es el punto más importante del examen físico. En el examen cardiovascular. Es lo más importante. Tenemos acá los focos, ¿no? El foco aórtico, por ejemplo, acá lo vemos, el foco aórtico se encuentra a nivel del segundo espacio, primer espacio, segundo espacio intercostal. En la línea prácticamente
para external derecha, parte derecha, parte izquierda. El foco pulmonar está en el mismo lado, ¿no? Pero en el lado izquierdo. El foco aórtico, este foco aórtico, llamado también accesorio de Herba, este se encuentra entre el tercero y cuarto espacio intercostal. Ahí se coloca el estetoscopio para poder escuchar, ¿sí? Y siempre en el lado izquierdo. Y acá se escucha mucho mejor los ruidos de las alteraciones aórticas que puede tener el paciente. Acá se escucha mucho mejor en este foco aórtico le llaman de Eber. El otro foco es llamado foco mitral. El foco mitral, y acá lo vemos, foco mitral, se encuentra en el quinto espacio intercostal, pero en la línea media clavicular izquierda. Parte izquierda, la línea media, justo en la punta. Ahí vemos el corazón. Acá está marcado con líneas entrecortadas y justo se encuentra en la punta, en el quinto espacio intercostal. El foco tricuspidio, ¿no? Algunos autores mencionan que está en el cuarto espacio intercostal, en el lado izquierdo. Otros sobre el apéndice sifoide mencionan, ¿no? En relación con el reborde costal, pero acá, en el lado izquierdo, Entonces, cada uno de estos nombres, ¿no? Foco aórtico pulmonar, tricuspidio, por supuesto, está en relación con las válvulas, Bien, ¿qué son los soplos? Lo que vamos nosotros a escuchar el paciente en este sistema son los soplos. Entonces, lo que uno busca son los soplos. El soplo es producido por la turbulencia de flujo de la sangre. ¿Por qué turbulencia? Cuando la sangre pasa por un sitio estrecho, la sangre pasa siempre en forma laminar. Y cuando pasa la sangre por un sitio estrecho, aumenta la velocidad para compensar su flujo. Y esta velocidad se vuelve turbulenta. Y acá lo vemos. Entonces, esta turbulencia genera remolinos que causa, ¿no? que haya sonidos. Y el sonido es el soplo. Bien, la sangre pasa siempre de una forma laminar, recta. Acá la intensidad de los soplos son varios, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, hasta grado 6. El grado 1 es aquel sonido es tan tenue que se puede escuchar con mucho esfuerzo. El grado 2 es un soplo suave. Uno lo escucha con estetoscopio. Es un soplo suave, pero que puede escucharse con un poco de facilidad. El grado 3 es un soplo intenso, pero no produce frémito, lo que ya hemos mencionado antes. El grado 4 es un soplo fuerte y sí produce frémito. El grado 5 ya es un ruido extremadamente fuerte, con mucha mayor intensidad y que se escucha con el fonoendoscopio en contacto con la piel. El grado 6 es lo suficientemente fuerte que inclusive puede ser escuchado con el fonoendoscopio aún separado de la pared torácica, es decir, se transmite a través del aire. Este es el grado 6. Entonces, los soplos tienen cierta intensidad hasta grado 6. Y esto es lo que quiero que me entiendan. Este gráfico
¿no? Nos está mostrando qué cosa. Que los soplos pueden ser a nivel sistólico y a nivel diastólico, ¿no? Entonces, esta es una división sencilla de los soplos, según su fase, si es sistólico o si es diastólica. Cuando hablamos de insuficiencia, estamos hablando nosotros que hay una dificultad para el cierre de la válvula. Entonces, la válvula no se puede cerrar bien. Y cuando la válvula no se cierra por completo, la sangre regurgita hacia atrás. Y eso se llama insuficiencia. Cuando hablamos de estenosis, y este término lo hemos mencionado, es la dificultad para que se abra. Es un estrechamiento. Entonces, cuando el tejido de la válvula está engrosada, entonces hay un límite, ¿no?, del flujo de sangre. O sea, hay dificultad para que se abra. Entonces, esto es importante que se entienda. Ahora, por ejemplo, en una sístole puede haber insuficiencia, sí, de la válvula mitral o la válvula tricúspide. Acá se va a escuchar en sístole, porque cuando se contrae los ventrículos, regurgita la sangre a las cavidades auriculares. ¿Por qué? Porque la válvula no cerró bien, no se cerró bien. Cuando dice regurgitación es que vuelve la sangre. ¿Puede haber una estenosis? Sí, sobre todo en la semilunar. Cuando hablamos de la válvula semilunar estamos hablando de dos válvulas, de la aórtica y la pulmonar. Estenosis es cuando, si se escucha en sístole, en una estenosis, es porque al no poderse abrirse bien, ¿no?, los ventrículos, cuando hace la presión, tiene que pasar por sitios mucho más delgaditos y son mucho más resistentes. Entonces, y eso es estenosis, dijimos estrechamiento. ¿Y dónde se va a escuchar en la sístole? En estas dos válvulas, aórtica y pulmonar. En la diástole, por ejemplo, se escuchará un sonido de insuficiencia en la válvula semilunar, es decir, aórtica y pulmonar, porque mientras el ventrículo está en relajación, podría devolverse la sangre que fue expulsada de los ventrículos a los mismos. Y se da un cuadro de insuficiencia. Y una estenosis, ¿en dónde se va a dar? En la mitral o tricuspide. Hablamos de la diástole. ¿Por qué? Porque el llenado de los ventrículos se vería opuesta prácticamente. ¿Por qué? Porque está demasiado estrecho las válvulas. Porque este es estrechamiento, pues. Y como está demasiado estrecho, genera flujos turbulentos. Entonces, para que se entienda, por ejemplo, una estenosis, dijimos que es una dificultad para la apertura, y una insuficiencia, dijimos que es una dificultad para el cierre, ¿no? Si se escucha claramente un soplo a nivel del foco mitral, ¿no?, a nivel sistólico, entonces en sístole a nivel mitral el sonido será por insuficiencia. ¿Estamos bien? Por eso es el cuadro. Repito, si se escucha claramente un soplo a nivel del foco mitral y se escucha a nivel sistólico,
Entonces, en sístole, a nivel mitral, será por un cuadro de insuficiencia. Bien, y así lo demás. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a ver ciertas maniobras, ¿no? Yo no he colocado todo, he colocado algunos. Esta maniobra de Pachón, esta maniobra es importante porque hay veces, en realidad, no se puede escuchar bien el corazón o no nos queda claro en la auscultación si soplo o no, y se usa esta maniobra. Esto se logra acercar la punta del corazón a la pared torácica. Se mejora la sensación palpatoria de la punta del corazón. Si te acuerdas, vimos antes en la válvula mitral donde estaba justo en la punta del corazón, en ese gráfico. Entonces, se mejora la sensación palpatoria en la punta del corazón y se magnifican los ruidos originados en la punta del corazón, en especial de origen mitral. Y se coloca al paciente en esta posición de cúbito lateral. Y ahí se escucha mucho mejor en esta posición. Le llaman maniobra de Pachón. A ver si soplo o no. Esta maniobra de Haber, esta es otra maniobra que consiste en que el paciente se incline, ¿no? El pecho está al frente y es para auscultar la base del corazón, la base. Entonces se pretende acercar la base del corazón a la pared torácica, hecho que magnifica los ruidos auscultatorios provenientes de la válvula aórtica y pulmonar, sobre todo para escuchar esas dos válvulas. Perdón, aórtica y pulmonar. La maniobra de Haber. Y esta última maniobra le ponen el nombre porque él es el que lo descubrió, ¿no? Maniobra de Rivero Carballo, ¿no? Durante la inspiración mejora el retorno venoso al corazón, inspire, ¿no? El corazón derecho, y esto magnifica los ruidos del corazón derecho provenientes de la válvula aórtica tricuspidea. Entonces, hay cierta maniobra para poder auscultar ciertas válvulas importantes. Y hemos mencionado que hay ciertas dificultades, ya sea insuficiencia o ya sea estenosis, ¿cierto? Entonces, está bien claro, hay 4 válvulas del corazón, ¿no? Y eso ustedes lo saben ya, ¿no? Listo. Acá hay una pequeña lectura que habla acerca de la IA, de la inteligencia artificial, que puede ser de gran utilidad para complementar las prácticas clínicas. Existen dispositivos de estetoscopios inteligentes, y hay estetoscopios inteligentes ya, como el EcoCori, ¿no? Que están conectados a la plataforma del IA. Esto lo van a hacer en grupo, yo les voy a dar el link, ¿ya? No se preocupen ahorita. Es una lectura cortita, no es mucho, una hoja nada más. Se trata de la eficacia del CORI ASS en el diagnóstico del infarto de miocardio. Ya está avanzando bastante la ciencia y puede llegar más rápidamente al diagnóstico. Y aquí este un pequeño video para que lo escuchen, que habla cómo el mismo paciente se puede escuchar los sonidos del corazón. Es muy corto, miren, escuchen. A ver. Before. It's also just wow. Yeah. You're telling me I can plug this in and I can hear my heartbeat whenever I want. Yes. May I? Of course. Locked and loaded. Oh, wow. Right? Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. It's pretty wow. ThinkLabs One is the most powerful stethoscope in the world. Amplify more than 100 times. Use your favorite headphones and record and share sounds like never before. It's also just wow. Yeah. Video cortito. Bien. Entonces, apliquemos el aprendido. Este cuestionario es muy sencillo,
bien sencillo. Lo van a hacer el cuestionario y la pequeña lectura, los dos, ¿ya? Mencione 5 aspectos relevantes para tener en cuenta durante el interrogatorio del paciente con patología cardiovascular. ¿Qué aspectos son importantes cuando uno interroga al paciente para el sistema cardiovascular? Lo menciona nada más, sin explicarlo, ¿ah? Menciona, cuando dice menciona, se menciona nada más. 3 motivos de consulta que están implicados con el sistema cardiovascular. Le hemos mencionado varias veces y hay muchos motivos de consulta importantes. Y luego van a relacionar esto. La ortognea, platinea y treponea relacionan con estas características. Hay que emparejar los términos. Bien. Y luego, ¿hay una actividad sincrónica? Sí. Ya lo he colgado, les he dado hasta el domingo, creo, si no me equivoco, porque el viernes es feriado y ya para que ¿no? Para que se relaje un poco. Y entonces le he puesto hasta el domingo. Tienen que hacer un esquema de esta lectura sobre muerte súbita cardiovascular. Bien, entonces voy a dejar de presentar. Les paso el link de la otra y luego esta. Y este es corto. Cuando ustedes hagan esto, van a ser solamente ideas, fuerzas importantes, ¿ya? No me hagan tanto, ideas, fuerzas importantes nada más. Dejo partir, el otro solamente mencionar, por favor, ¿ya? Ojalá que acabemos esta vez, todos son muchos, pues. Entonces voy a pasar el link. Ideas, fuerzas, no se explayen tanto porque el tiempo se va a hacer corto. Y ahí está. Entonces, ahí les he pasado el link ya sobre esa lectura, ideas, fuerzas importantes. No me hagan tanto, por favor, ¿ya? Y esa pregunta también, mencionar nada más y relacionar, ¿bien? Entonces, voy a armar las salas. Listo. Miss, una Abro las consulta. salas. En el Sí, link que mandó, ¿vamos a hacer tipo un resumen o tipo ideas, fuerzas, nada más. ideas fuerzas? Muy No. pequeño, sí, muy pequeñito. Bien. Profesora, Sí. ¿podría dirigirme al grupo número 2, por favor? A ver. Marquina, ¿no? Ya un ratito. Sí, pero eso a mí tampoco me deja. Ya Marquina, grupo 2. ¿Quién más, por favor? Estrada, profesora, otra vez no me deja. La vez pasada no me ¿En qué, dejaba tampoco. ¿En qué grupo estabas? En el, ay, en el 4, si no me equivoco. ¿Seguro? Déjame revisar. A ver, por favor. Estaba en la sala 2. En la sala 2 hay 6 alumnos. Alguien no es de ahí. Porque yo estoy ¿Ah? con Grillo. Yo estoy con Grillo. ¿Un grillo? A ver, voy a mirar. En el grupo de Grillo estoy. A ver. Sí, en la sala 2. Ya, ahorita les mando. Estrada, ¿verdad? Sí, profesora. Ok, ya te mandé. ¿Quién falta, por favor? Pais, ¿en qué grupo has estado? Pais, ¿en qué grupo has estado?
Profesora, me encuentro en la sala 3, pero no me deja ingresar. Me sale unirme, pero no me permite. ¿Sala 3 es? Sí. ¿Con quién has estado tú? ¿Has estado con